rayos catódicos y el modelo de Thomson, que es presentado por mi persona Isabela Marulanda, Estefanía Ramírez y Cristóbal González. Bueno, vamos a iniciar. Ese es el contenido con el que vamos a trabajar pues respecto a el tema. Iniciamos con la introducción, que vamos a hablar un poquito del contexto histórico de quién fue J.J. Thomson, o más conocido como Joseph John Thomson, que nació el 18 de diciembre de 1856 en Inglaterra. Fue un físico matemático que fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1906 por los aportes que tuvo respecto a la conducción de la electricidad a través de los gases. Entonces, él fue muy conocido o es reconocido actualmente también por los estudios que realizó sobre el electrón y la teoría del pudding o el modelo atómico que propuso como tal él, que lo vamos a trabajar mucho más adelante. Eh, al final del siglo XIX, la comunidad científica lo que hacía era invertir como muchos esfuerzos en lograr estudios respecto a la energía y la materia, y se conocía ya la existencia de los átomos, pero normalmente pues no estaba definida como tal la estructura interna o si había existencia de partículas subatómicas. Y ahí es donde entra J.J. Thomson, nuestro personaje, que cambió esto en 1897, donde demostró experimentalmente la existencia de los electrones. Continuamos con los rayos catódicos, vamos un poquito como a la definición de este tema. Los rayos catódicos, o también conocidos como haces de electrones, son corrientes de electrones detectadas en los tubos de descarga o tubos al vacío. Estos tubos de descarga son dispositivos que lo que hacen es controlar la corriente eléctrica entre una diferencia potencial aplicada a los electrones en un alto vacío. Entonces, los tubos de rayos catódicos constan de un vidrio que es evacuado con dos electrodos metálicos y gas vaciado dentro del vidrio. Entonces, sabemos que hoy en día empleamos como este nombre de rayos catódicos, pero antes de esto se llamaba tubos de descarga de gas o tubos de Crookes, pues que fueron llamados así por William Crookes. Entonces, es importante también conocer las propiedades de los rayos catódicos. Estos rayos catódicos poseen, por ejemplo, como primero que están cargados negativamente, segundos que se desplazan en línea recta y tercero, ionizan el gas dentro del tubo y como último sus propiedades no cambian. Eso es debido al gas que es utilizado dentro del tubo. Em, Como tercero, los experimentos de J.J. Thomson que lo podemos explicar un poco con esta imagen. Bueno, Thomson realizó una serie de experimentos con tubos de rayos catódicos, que fue lo que mencionamos anteriormente, que lo llevaron a descubrir el electrón en 1897 y proponer el segundo modelo, porque el primero fue propuesto por Dalton, eh, que los, a final del siglo XIX, pues Thomson comenzó a experimentar con estos tubos de rayos catódicos que están, como lo mencioné anteriormente, que son tubos de vidrio que están sellados y extraídos pues la mayor parte del aire, y al aplicar un voltaje alto entre los electrodos eh, que se encuentran cada uno al lado del tubo, con un rayo de partículas que fluye del cato, que es el electrodo que está cargado negativamente, y el ánodo que está cargado positivamente. Entonces, el rayo puede detectar al pintar como en el extremo del tubo al ánodo con un material conocido como fósforo. Entonces, cuando el rayo catódico como tal impacta, el fósforo produce una chispa de luz o emite luz. Resultados del experimento. Thomson colocó dos placas con cargas opuestas en el tubo y observó que los rayos catódicos presentaban una desviación. Este hecho le permitió a Thomson inferir que las partículas que componían los rayos catódicos estaban cargadas negativamente. Tal y como sabemos, las cargas opuestas se atraen y las cargas iguales se repelen. Por lo tanto, la desviación era causada a que las partículas negativas sentían una repulsión
por la placa negativa y una atracción por la placa positiva. Por otro lado, Thomson colocó dos imanes a cada lado del tubo y observó que el campo magnético desviaba el rayo catódico, como se puede visualizar en la imagen. Esto era causado ya que en el campo magnético actúa la fuerza magnética, la cual actúa de forma perpendicular al movimiento de las partículas y al campo magnético. Es decir, que la desviación ocasionaba que las partículas siguieran una trayectoria curva. A partir de los resultados obtenidos en los experimentos, Thomson logró determinar la relación carga a masa de las partículas y encontró un hecho fascinante, y es que la masa de cada una de las partículas era mucho menor a la de todo átomo conocido. Thomson repitió este mismo experimento en electrodos hechos de distintos metales. Sin embargo, las características o propiedades como tal de los electrodos permanecieron constantes sin importar el material del cual se originaban. Por lo tanto, concluyó que las partículas de los rayos catódicos debían ser las mismas independientemente del material del electrodo. Recapitulando como tal, entonces, Thomson propuso que las partículas que componen los rayos catódicos estaban cargadas de forma negativa debido a su atracción por las cargas positivas y su repulsión por las cargas negativas. Asimismo, propuso que estas partículas eran menos masivas que los átomos y que eran indistinguibles sin importar el material, por lo cual debían ser constituyentes subatómicos fundamentales de todos los átomos y por ende de todos los elementos. En un principio, estas observaciones de Thomson fueron muy controversiales, sin embargo, con el paso del tiempo fueron aceptadas por los científicos. En un inicio, él denominó a estas partículas como corpúsculos, reflejando su naturaleza diminuta e indivisible. Más tarde sería George Stoney quien le acuñaría el nombre de electrón, es decir, los corpúsculos adquirieron un nombre más familiar, los electrones, partículas subatómicas cargadas negativamente, cuya masa es 1000 veces menor a la de los átomos. Relación carga-masa. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo pudo Thomson deducir la existencia de los electrones a partir de este experimento? Sabemos que un imán hace que el rayo se desvíe, y sabemos que a ponerle al tubo dos placas, una que está cargada positivamente y la otra negativamente, el rayo se desvía hacia la que está cargada positivamente. Entonces, a partir de esta información, Thomson deduce que el rayo consiste de partículas cargadas negativamente. Pero ahora, para determinar la naturaleza de los electrones, él quiso determinar la relación entre la carga y la masa de estas partículas. Entonces, el electrón siente una fuerza de atracción hacia la placa que está cargada positivamente y una fuerza que lo repele de la placa cargada negativamente. Entonces, con esto sabemos que los campos eléctricos pueden acelerar a los electrones. Un campo magnético también es capaz de hacer que un electrón cambie de dirección. Aquí en este dibujo podemos ver que el electrón se desplaza hacia la derecha. Tiene un componente de velocidad hacia X positivo. El campo magnético, representado por B, va hacia Y positivo. Y la fuerza magnética que se ejerce sobre el electrón va hacia Z positivo. La fuerza magnética va a hacer eh, que el electrón cambie de dirección. Se mueva hacia el eje Z. Y si nos damos cuenta, el electrón está haciendo un movimiento circular. Por lo tanto, podemos obtener el radio de curvatura. Ahora tenemos que la fuerza magnética es igual a la fuerza del campo magnético por la carga del electrón por la velocidad del electrón. También hay otra fuerza que ocurre cuando un objeto se mueve en un círculo. Esta es la fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta en sí no es una fuerza de ella misma, sino que es causada por otra fuerza que hace que el objeto se desplace.
En este ejemplo, la fuerza magnética provee la fuerza centrípeta y por lo tanto se pueden igualar. Entonces tenemos que el campo magnético por la carga del electrón por la velocidad del electrón es igual a la masa del electrón por la velocidad del electrón al cuadrado por el sobre el radio de curvatura. Entonces, pues aplicando un poco de álgebra, podemos decir que la carga del electrón sobre la masa del electrón es igual a la velocidad del electrón sobre el campo magnético por el radio de curvatura. Entonces, pues ya teniendo esto, para Thomson el problema yace en que medir la velocidad del electrón es bastante difícil. Entonces, para removerla de la ecuación, lo que hace Thomson es que él iguala la fuerza magnética a la fuerza eléctrica. Él diseña el experimento de tal manera que estas fuerzas sean iguales y se cancelen. A partir de esto se obtiene que la velocidad del electrón es igual a la velocidad del campo, es igual al campo eléctrico dividido por el campo magnético. Pero esto se da si y solo si el experimento está diseñado de tal manera que estas fuerzas sean iguales. Entonces, finalmente, obtenemos la relación carga-masa, la cual es igual al campo eléctrico sobre el campo magnético al cuadrado por el radio de curvatura. A partir de esta ecuación, el valor que Thomson obtiene para la relación carga-masa es menos 1,76 por 10 a la 11 coulombs por kilogramo. Y pues hoy en día nosotros sabemos cuál es la masa y la carga de un electrón. En su tiempo Thomson no lo sabía, pero pues nosotros sí. Tenemos que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs y la masa de un electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Y pues si dividimos este número por este número, obtenemos que la relación carga-masa del electrón es efectivamente la que Thomson había calculado en su tiempo. Modelo atómico de Thomson. A partir de la relación carga-masa, Thomson puede caracterizar al electrón como una partícula muy liviana, mucho más liviana que el átomo de hidrógeno, que en ese tiempo era considerado la partícula más pequeña, y también pues el electrón era una partícula con una carga negativa. Eso pues como lo vimos fue Thomson capaz de descubrirlo. A partir de esto, Thomson comprueba la existencia de partículas subatómicas y que los átomos no son indivisibles. En ese tiempo se creía que los átomos eran la partícula más fundamental y que estos no se podían dividir. Thomson imaginó al átomo como un pudín de pasas, en el cual, como vemos aquí en la imagen, las pasas eran los electrones con una carga negativa rodeados por un pudín de carga positiva. Esto es debido a que Thomson sabía que los átomos tenían una carga total neutra. Entonces él razonó que los electrones estaban rodeados por un mar de carga positiva. Limitaciones del modelo. El modelo de Thomson tiene bueno, de hecho tiene varias limitaciones, pero abordaremos principalmente tres, y es el núcleo atómico, la estabilidad atómica y los espectros atómicos. Bueno, el núcleo atómico. Y es que posteriormente Ernest Rutherford demostró que en realidad la mayor parte de la masa y también la carga positiva de un átomo se encuentra concentrada en un área o una región determinada llamada núcleo, que es muy pequeña en comparación con el tamaño total del átomo. Esto contradice la idea de Thomson, pues él proponía que la carga positiva y los electrones se encuentran distribuidos de una forma uniforme en todo el átomo, es decir, en realidad no contemplaba la existencia de un núcleo. Por otro lado, están los espectros atómicos, y es que el modelo de Thomson no proporcionaba como una explicación sólida o una explicación completa sobre los espectros atómicos observados como los de emisión y absorción. Entonces esto era algo que el modelo de Thomson no podía explicar adecuadamente.
Y estos espectros son muy importantes porque evidencian que los átomos tienen niveles de energía discretos. Por su parte está la estabilidad atómica, y es que pues el modelo de Thomson no explica cómo los electrones pueden mantenerse en órbita sin colapsar sobre el núcleo debido como a la atracción de carga positiva, carga negativa, es decir, a la atracción eléctrica. Y él tampoco podía explicar por qué los electrones no pierden energía. Entonces, existían ciertas deficiencias en el modelo que él no consideró, pero digamos que en comparación del modelo anterior, que era el modelo de Dalton, sí supuso nuevos cambios como tal en la teoría atómica, pues el modelo de Dalton eh, no, no consideraba que los átomos pudieran dividirse. En realidad, él consideraba los átomos como indivisibles e indestructibles, pero el modelo de Thomson contradijo esto, pues descubrió que existían las partículas subatómicas, específicamente los electrones. Y para Dalton, también los electrones eran como esferas sólidas con cargas distribuidas de una forma uniforme, pero el modelo de Thomson describía como una carga positiva uniforme y electrones dispersos dentro de ella. Entonces, digamos que con respecto al modelo anterior, sí habían nuevos descubrimientos. Y por último, tenemos las conclusiones. A pesar de estas deficiencias o limitaciones, el modelo de Thomson, o bueno, modelo de Puig de Pasas, representó un paso muy importante, ya que incorporó la existencia del electrón, es decir, de que en realidad el átomo estaba constituido también por partículas subatómicas y de que éstas tenían una masa mucho menor a la del átomo en total. Entonces, a partir de este modelo, los científicos también pudieron encontrar nuevos aspectos de los átomos eh, y pudieron lograr nuevos modelos que sí pudieran explicar de forma más precisa la estructura y el comportamiento de los átomos. Entonces, este modelo permitió nuevas teorías que llevaron a la comprensión más profunda de la naturaleza de la materia. Muchas gracias.